Gracias por continuar con nosotros, señores. Seguimos con el tema Haití. Y vuelvo yo con un invitado para mí muy especial, el general retirado de la Policía Nacional, líder Damián Arias Matos, porque este tema hay que continuar y sobre todo cuando estamos hablando de fuerzas Haití, pero debemos enterarnos con los expertos qué significaría esto en un país como Haití, tan descompuesto, dominan las bandas. ¿Qué harían esos militares que vienen de Kenia, esa fuerza que piensan enviar otros países, incluido ahí Estados Unidos? General, bienvenido una Fíjese, vez más. buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay muchas aristas en el tema haitiano y esta mañana me surgió al enterarme que Kenia y Estados Unidos han firmado un acuerdo de defensa. Eso tiene sus bemoles en dos cosas. Uno, en la propuesta de Kenia para ser el país líder de la eventual fuerza o multinacional o fuerza de tarea o misión de paz en Haití que se está conformando con el apoyo que ya hay 12 naciones en la nómina y también con el interés de Estados Unidos de tener mejores y más aliados estratégicos en el continente africano. Fíjese que ha habido este año dos golpes de Estado, en Níger y el otro en Gabón, y han echado de patadas o de patitas a Francia de Níger, país que le vende a precio bastante barato el uranio que necesita para sus plantas nucleares. Entonces, por otro lado, se está conformando una fuerza de tarea o una misión de paz, entiendo que con arreglo al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas del 1 de junio de 1945. ¿Qué significa eso? Que con la propuesta de Kenia, la oferta que tiene Bahamas, que hablan creol por la frecuente presencia haitiana de pescadores y de vía navegación que hacen, pues los bajameses, con su dominio del creol, servirían de intérprete entre los haitianos y los kenianos, dos países que no tienen relaciones diplomáticas en este momento. Se está conformando esa fuerza. Hay una mesa de trabajo sobre Haití en la Organización de las Naciones Unidas. Están las declaraciones del primer ministro Ariel Henry, que se le olvidó mencionar a la República Dominicana en cuanto a los países que merecen que se le agradezca la cooperación y la colaboración. Está también las declaraciones del presidente norteamericano Joe Biden, donde habla de una propuesta de disponer más de 100 millones de dólares como contribución estadounidense para la misión de paz o la Task Force o Fuerza de Tarea que irá a Haití a enfrentar específicamente las bandas criminales o BACRIM, como la llaman, se llama en el ambiente internacional, que están operando y son ley, batuta y constitución en Haití. También está ese pedimento de Biden de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas envíe de manera urgente una fuerza multinacional o multilateral a Haití, que será necesariamente una fuerza con capacidad letal, porque el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, como ya dijimos, del 1 de junio del 45, ese artículo hace mención de la solución pacífica de conflictos. Pero el capítulo 7 habla de la imposición de la paz. Esas son las operaciones hay unas peacekeeping, o sea, construcción de la paz, pero está también peace building, que es la construcción de la paz. Y ese capítulo 7 establece el empleo de fuerza letal, es decir, fuerza armada que va con la posibilidad eventual de enfrentarse en términos militares, en términos tácticos y estratégicos con las bandas que son ley, batuta y constitución en Haití, porque Haití es un estado fallido, como lo mismo lo señaló la ONU en 2003, antes de enviar la minuta, que en opinión nuestra acabó con Haití. Le llevó hasta el cólera, destruyó las instituciones que quedaban, las pocas instituciones que quedaban, y luego, para desgracia haitiana, les llegó el terremoto del 12 de enero de 2010, que quebró, que partió el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, a 50 kilómetros de Jimaní,
lo partió en 2 pedazos. Así Entonces, mismo está general, la institucionalidad. el desenlace, ¿Sí? ¿cuál sería el desenlace? Estas fuerzas, Bueno, incluido ahí todas las fuerzas que se envíen a Haití, ¿cuál sería el desenlace tan pronto estén allí? el desenlace hay que verlo. Muchas veces a mí me acusan de pesimista, lo que pasa es que yo trato de ser realista. El idealista le gusta manejar utopías, cosas que son imposibles. El realista se aferra más a la realidad, a la posibilidad, y por eso a veces lo ven como un escenario pesimista. Entonces, el escenario realista o pesimista, como lo quieran llamar, para mí es que no va a tener ningún efecto importante. Haití no se va a enderezar nunca, porque Haití tiene un problema ancestral. Pero Fíjese que algo hay con que la hacer, general, proclamación, algo hay que sí, hacer. por ejemplo, la inauguración del canal que están haciendo, que ya lo que falta es terminación, echarle el fino, como digo yo, de Sí. manera burlona, lo fijaron para el 18 de noviembre. ¿Qué pasó el 18 de noviembre de 1803? Hace 220 años, que se celebró o tuvo efecto, no se va a celebrar, la última batalla de la guerra de independencia de Haití con respecto de Francia. Esa es la batalla de Berthier el 18 de noviembre de 1803. De ahí, ya el 1 de enero de 1804, menos de un mes después o un mes después, pues se da la proclamación de la independencia de la República de Haití, donde el elemento negritud, el ser negro, la racialidad, jugó y juega un objetivo, un papel importante, muy trascendencia, hasta decisorio o decisivo O sea en que la la fecha fue a política. propósito. La Claro, fecha llegó un cae con un momento, acontecimiento. Y eso eso fue a manda, popa, eso envía un como dicen mensaje vulgarmente. entonces. Claro, esa fue la última batalla. Incluso llama la atención el hecho de que Jimmy Cherizier y el primer ministro, que de momento lo matan, Ariel Henry, no que yo se lo desee, pero esa es la cultura de Haití, cualquier día lo pican, que estaban contrarios o son enemigos en ambas cosas, coincidieron en el carácter nacionalista de la construcción del canal de la discordia, que lo estaban haciendo hace tiempo. El Estado Dominicano lo sabía, pero no se habló nada de eso. Y ya que está terminado, entonces es que quieren frenar, cosa que no pueden hacer porque el Estado Dominicano no puede hacer nada. Se hizo un despliegue militar muy importante que hacía siglos, quizás que nunca se hacía, y eso tiene un elemento disuasorio. Entendemos que se hizo con arreglo a la Constitución y las capacidades que la misma Constitución concede o confiere al presidente de la República en su calidad de autoridad suprema de la nación y comandante jefe de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y fue discutido con el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, donde está el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, los viceministros, los comandantes de fuerza, los asesores, y se sacó la conclusión que había que hacer un despliegue, una muestra de músculos para que tenga un efecto, un impacto disuasorio, porque en Haití, con el cierre de la frontera que se hace en los mercados binacionales o internacionales los viernes y los lunes, cada día que pasa se acentúa más el hambre en Haití. Haití está colapsado, Haití no tiene de nada y hay que pasar combustible, galletas, jabones, hay que enviar malta, hay que enviar galletitas, lo que sea, porque Haití no tiene de nada, plátano, huevo, pollo, gallinitas ponedoras, toda esa diablura, o todos esos productos, por corregirme, hay que enviarlos a Haití, que es el estado más pobre del hemisferio occidental. Bueno, una situación caótica. General, nos queda un minuto. ¿Algún mensaje? Porque al parecer aquí medidas inmediatas, pues soluciones no tan a corto plazo. O sea, no vemos como salida en este impasse. Lo que pasa es que esperamos respuesta fast food, como de alimentos rápidos. Las medidas se aplican, está la suspensión de la emisión de visado,
y el cierre de fronteras. Esas dos son dos medidas de presión para que Haití se acerque a la mesa de negociaciones. Fíjese que el gobierno haitiano dijo inicialmente que ellos no son, que es un consorcio privado que está construyendo ese canal sobre el río Dajabón, que ellos llaman masacre de aquel lado, y que ha perdido en los últimos 20 años más del 52% de su caudal. O sea, lo que queda es un masacrito o un Dajaboncito con muy poca agua. Y se que está ahora con el nuevo canal que se está construyendo en Dominicana, pues no lo que pasaría agua. por ahí sería casi nada. Casi nada. Entonces, hay que ver que no se hizo un impacto ambiental, un uso de suelo, sino que se hizo al estilo haitiano, a lo que coja mi voz. Hay que ver, porque un consultor que trabajó como ministro consejero en la embajada haitiana me llamó el martes pasado, antes de la reunión que iba a haber con la delegación, que después el gobierno haitiano, lo que queda del gobierno haitiano, dijo que sí, que ellos estaban a nivel internacional en esa cosa. El fin es en ese mar, en ese asunto. Entonces nos dijo que la gradiente o la pendiente que tiene, los grados de pendiente, lo que van a hacer es inundar cientos, por no decir miles de tareas que están del lado haitiano. O sea que no se va a hacer, parece, según él me dice, que no se va a hacer un aprovechamiento programado, sostenible, equitativo, técnico, científico, sensato, de las aguas del río Dajabón, que solo es transfronterizo en un espacio de menos de 1 kilómetro. El canal tiene 2.6 kilómetros. El río mide 55 kilómetros de longitud, desde la Loma Pico de Gallo en Loma de Cabrera, tierra de Fernando Villalona, hasta su desembocadura en la bahía de Manzanillo. Bueno. Pero tiene el cuerpo hídrico, tiene 858 kilómetros visto por Google Earth. O sea, si se mide toda la superficie a nivel de agua, da 800 y pico de kilómetros medidos de manera lineal. Lo cierto es que el canal llegó para quedarse, ya el canal está en fase final. La República Dominicana no puede, por las capacidades militares, invadir a Haití, y viene una fuerza multinacional o una misión de paz o una task force, fuerza de tarea, o como la llaman, que precisamente va a garantizar que ese canal y el acceso a esos recursos hídricos que no son transfronterizos sean aprovechados por Haití. El canal se queda. Bueno, general, muchas gracias. Seguiremos con usted en otro programa porque debemos de dar seguimiento al tema. Un placer. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno, señores, vamos a dar continuidad al tema en otro programa. Vamos a irnos a una pausa y cuando retornemos tenemos informaciones desde Quisqueya. Mantenga la sintonía con nosotros.